Bienvenido a los webinarios de Medical Expo. Este es el punto de encuentro donde la innovación en tecnología médica y el conocimiento especializado se unen para impulsar tu desarrollo profesional. En Medical Expo, nos dedicamos a proporcionarte las herramientas y la información más avanzada en el campo de la tecnología médica. Nuestros webinarios están diseñados para ofrecerte un aprendizaje profundo y práctico, guiado por expertos líderes en la industria de la salud. Síguenos en nuestras redes sociales para estar siempre informado sobre nuestras próximas sesiones y oportunidades de aprendizaje. Únete a nosotros y potencia tu conocimiento y habilidades en tecnología médica. Hola, buen día, estimada comunidad de Medical Expo. Bienvenidos. Mi nombre es Farah Campos y bueno, antes de comenzar con la presentación y darles la información sobre el webinario del día de hoy, recordarles que en el chat vamos a dejarles el enlace para que se registren a International Medical Expo, que será los próximos 7, 8 y 9 de mayo en Expo Guadalajara. Recuerden que hay dos formatos de registro y en ambos incluye dos cosas diferentes para que lean bien la información y se registren a el apartado que más les interese participar. Recordarles también que el tema de las constancias es al final mediante un enlace que pueden colocar sus datos y descargar con su nombre. Y aparecerá al concluir el webinario del día de hoy. Y bueno, ahora sí paso a presentar a la ponente del día de hoy, sin antes mencionar que las partes de preguntas y respuestas es al final y pueden ir dejándolas durante el webinario en el chat. Entonces, bueno, ahora sí, presento a la licenciada Lanitzel Álvarez López, enfermera especialista del adulto en estado crítico, egresada del Hospital Gea González por la UNAM, diplomada en enfermería en el cuidado cardiólogo crítico por la UAM, licenciada en enfermería por el Instituto Politécnico Nacional, técnica en urgencias médicas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, su empleo actual es en el Centro Médico Nacional Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, con una experiencia profesional del IMSS Hospital General número 2 de traumatología y ortopedia, IMSS Hospital General de Zona número 30, Instituto Nacional de Cardiología. Y bueno, la licenciada Lanitzel el día de hoy nos presenta el tema con la Asociación Jalisciense de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica Intensiva. Y bueno, es una asociación de enfermería sin fines de lucro que están dedicados a la actualización y educación continua del gremio de la enfermería. Y bueno, el tema es cuidados intensivos orientados a la donación, lo que el profesional de enfermería debe conocer. Y bueno, le doy la palabra a la licenciada para que pueda presentar. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí se escucha bien. ¿Se ve ahí bien mi pantalla? Sí. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias a Genti por la invitación. Hoy voy a presentarles cuidados intensivos orientados a la donación o con fines de donación. Este es un concepto que se ha ido trabajando en algunos modelos internacionales y que hoy vamos a ver. Principalmente quiero expresar que no tengo ningún interés financiero, comercial y no tengo ningún interés personal y profesional. Esta presentación es completamente sin fines de lucro. Entonces, ¿cuál va a ser el contexto dentro de la identificación del potencial donador? Bueno, el paciente que vamos a identificar como potencial donador va a ser un paciente ya sea que tenga una lesión traumática cerebral o no traumática, es decir, esto puede ser ocasionado ya sea por un trauma o por una lesión hemorrágica, por alguna patología que sea complicado. ¿Esto que nos va a ocasionar? Pues muerte encefálica en este tipo de pacientes. El paciente de muerte encefálica es un prospecto potencial para ser donador multiorgánico.
Un momento porque se traba un poco. Para ser donador multiorgánico, ¿cuáles van a ser los desafíos o los retos que nosotros vamos a encontrar dentro de la identificación de estos pacientes? Pues principalmente la evaluación diagnóstica inmediata, el inicio de las acciones terapéuticas guiadas. ¿Guiadas a qué me refiero? A que se deben de tener un objetivo específico para llevar a cabo la reconversión de metas. El paciente previo a ser diagnosticado por muerte encefálica es un paciente neurocrítico al que se le van a dar intervenciones o se van a guiar metas de protección neurológica. Entonces, en este punto, al paciente de muerte encefálica vamos a tener que reconvertir estas metas y, por supuesto, la temprana derivación a la coordinación de donaciones y trasplantes. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la gestión del potencial donante? Bueno, pues lo vamos a identificar en áreas críticas como las áreas de urgencia, las terapias intensivas o unidades que atiendan pacientes con afecciones neurológicas o neuroquirúrgicas. ¿Cómo se va a determinar? Pues tanto por criterios clínicos como por criterios imagenológicos. Algunos criterios a considerar, pues la edad, que el paciente no presente alguna infección latente y hay, por supuesto, contraindicaciones absolutas que van a limitar que este paciente se puede identificar como un potencial donador. Algo que quiero hacer un poquito de énfasis aquí o de hincapié es que en estas situaciones lo que hemos visto es que a veces el paciente es potencial donador, sin embargo, hay una contraindicación médica principal que es por choque séptico o por proceso séptico. Cuando el paciente no responde a los antibióticos, este paciente se descarta como potencial donador. Entonces, sí quiero hacer mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque el desarrollo de estos procesos sépticos son generalmente o principalmente por una atención o por la atención intrahospitalaria, es decir, el paciente no llegó con esa patología, la desarrolló en su internamiento. Entonces, eso es sí o sí responsabilidad del equipo del equipo clínico que está en contacto con estos pacientes. Entonces, sí hay que tomar todas las medidas necesarias, no solo al paciente que es potencial donador, sino a todos los pacientes que atendemos en las unidades clínicas. Entonces, una vez que se identificó el potencial donador, ¿cuándo vamos a iniciar los cuidados intensivos con fines de donación? Bueno, ¿qué reporta la literatura? En este estudio, la literatura describió que hay 4 etapas principales que se tienen que identificar en el paciente neurocrítico. Como ya lo había mencionado, cuando un paciente con una lesión cerebral devastadora llega al área de urgencias o a la unidad de cuidados intensivos, hay que darle ciertas intervenciones que se conocen como metas de protección neurológica. ¿Cuál va a ser la finalidad de estas metas de protección neurológica? Pues revertir ese daño o esa lesión que está ocasionando el deterioro neurológico. Esta se va a conocer como la primera etapa. En este estudio se describen 4 etapas que se tienen que identificar, que son muy importantes. Esta primera etapa en donde se identifica el grado que tiene, el grado de daño neurológico que tiene el paciente, se va a conocer como etapa de inestabilidad. La segunda etapa es la inestabilidad. En esta etapa se dan todas las medidas de soporte que requiere el paciente neurológico para revertir ese daño. Esta etapa es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en esta etapa el profesional de enfermería, el profesional médico, hace todas las intervenciones para que el paciente pueda salir de ese estado de deterioro. Cuando nosotros no tomamos todas las medidas de protección neurológicas adecuadas, eso pierde un poco de confiabilidad el criterio para poder determinar al paciente con muerte encefálica. Entonces, en la primera etapa se van a agotar todas las opciones terapéuticas para revertir ese daño. La siguiente etapa se va a conocer como etapa de inutilidad. En este estudio se reporta y en algunos otros que también retoman un poco el desarrollo de estas etapas, como que la etapa de inutilidad es el estándar de oro para la identificación del potencial donador. ¿Por qué?
porque aquí ya se agotaron todas las medidas de intervención para revertir ese daño y aquí haces una evaluación y una valoración exhaustiva neurológica para determinar si el paciente ha tenido una mejoría o ha progresado a, a que no tenga respuesta psicomotora ni vasomotora. Entonces, en esta etapa es muy importante porque si yo profesional de la salud hago una evaluación clínica y puedo identificar que el paciente no tiene respuesta por alteraciones o por afecciones que se desencadenaron por daño en el tronco encefálico, yo puedo decir, ese paciente va a progresar a muerte encefálica o ese paciente está en muerte encefálica. Entonces, aquí es cuando tenemos que iniciar de forma temprana las evaluaciones diagnósticas que va a ser por criterios clínicos y los criterios clínicos nos van a llevar a hacer una evaluación o un diagnóstico imagenológico. Y en la etapa de finalidad, en la etapa de finalidad es cuando nosotros ya vamos a reconvertir las metas de protección neurológica a metas de protección multiorgánica. Es donde aquí entra el concepto de ICOT, que es por sus siglas en inglés, y en español sería cuidados intensivos orientados a la donación. Y algo que quiero como aclarar es que ellos plantean que es muy importante conceptualizar este concepto, ya que ICOT no es un cambio de tratamiento, sino que son medidas de cuidados intensivos con el objetivo de proteger y salvaguardar los órganos para tener una viabilidad de ese paciente si es que se llega a procurar. También es importante considerar que estos tratamientos o esta reconversión de metas se hacen hasta que el personal de la coordinación tiene un acercamiento con la familia y la familia ha aceptado que al paciente se le den estos cuidados con fines de donación. Si bien el paciente de muerte encefálica ya no es recuperable para sí mismo, pero sí siempre se tiene que abordar con toda el respeto y la dignidad, ya que este paciente, tanto él como su familia, pues están dando un gran aporte a personas que tienen una necesidad terapéutica. Entonces, siempre se tiene que considerar la opinión de la familia. ¿Qué reporta la literatura relacionado a estas 4 etapas y relacionado a ICOT? Bueno, la literatura internacional, sobre todo en el modelo español, que España ocupa el primer lugar en tasa de conversión de donación, refiere que la identificación temprana y tiene una mayor rentabilidad de órganos. ¿Por qué? Porque el paciente permanece menos tiempo en las unidades de cuidados intensivos y tiene una procuración temprana, lo que da una mayor viabilidad de los órganos. También algunos otros estudios toman la etapa de inutilidad como el estándar de oro para la identificación temprana. Algo que es muy importante es la participación activa de todo el equipo multidisciplinario. Es decir, han tenido una buena respuesta cuando el equipo se integra tanto por personal clínico de enfermería, especialista en este tipo de pacientes, personal médico, y por supuesto en México no se trabaja así, pero en algunos otros países sí incluyen tanto al personal de trabajo social, de psicología y de tanatología para el abordaje de la familia. El objetivo de ICOT pues es reorientar los objetivos terapéuticos a la protección de los órganos. ¿Esto para qué? Para tener una gestión óptima de posibles donantes. Cuando nosotros hacemos una identificación temprana y una intervención temprana de reconversión de metas, esto abre la brecha de tiempo para poder tener este proceso y este acercamiento con la familia y pues conseguir la aceptación de la procuración. ¿Cuál es el desafío o el reto principalmente de nosotros como personal que estamos en contacto con este tipo de pacientes? Pues bueno, el principal desafío es aplicar estrategias para evitar la pérdida de órganos, ya sea por hipoperfusión o por paro cardíaco. La principal afección que repercute en el daño orgánico
es la inestabilidad hemodinámica. Y algo muy importante que debemos de reconocer en pacientes con muerte encefálica son los trastornos que se ocasionan por alteraciones en el eje hipotálamo hipoficiario. Esto nos va a desencadenar disfunción multiorgánica en los pacientes con muerte encefálica, y esto limita bastante el poder tener viabilidad de los órganos. Esto, ¿cómo se va a describir? Bueno, relacionado a las alteraciones del eje hipotalámico, vamos a tener una primera fase que se va a ocasionar principalmente. Déjenme ver si puedo poner. Listo, creo que ahí ya se ve. Vamos a tener una primera fase que va a ser el daño a nivel de tronco encefálico. Esto nos va a ocasionar isquemia, que va a hacer que aumente la presión intracraneal. Esta fase se conoce como primera fase del reflejo de Cushing, perdón. ¿Esto qué va a ocasionar? Que va a haber un estrés a nivel de un estrés sistémico, y esto va a ocasionar una tormenta simpática y va a desencadenar catecolaminas circulantes. Esto mismo que va a ocasionar el aumento de catecolaminas va a ocasionar que siga aumentando la presión intracraneal y que exista un daño progresivo isquémico a nivel cerebral. Aquí va a haber en esta fase de tormenta simpática y de cascada proinflamatoria, va a haber dos repercusiones, que va a ser la repercusión hemodinámica y la repercusión respiratoria. Como vamos a tener un aumento de catecolaminas circulantes, esto va a demandar, vamos a tener una mayor demanda de oxígeno, lo que va a provocar a nivel cardíaco que existan arritmias, que exista un aumento de la demanda cardíaca. Y en esta segunda fase, que se conoce como la segunda fase de Cushing, va a haber una activación de los varoreceptores, aquí a nivel del arco aórtico. Esto mismo va a ser ocasionado por el daño a nivel del tronco encefálico, ya que va a haber un daño en los núcleos vasomotores, y esto va a ocasionar pérdida del tono periférico, lo que nos va a resultar en la reducción de la contractibilidad cardíaca, en hipotensión y bradicardia, que a su vez esto mismo va a volver a generar este proceso inflamatorio, este daño neuronal e isquemia, y esto nos va a ocasionar que siga la activación de este proceso inflamatorio. La otra parte que es muy importante de identificar es que vamos a tener, por este incremento continuo de la presión intracraneana y esta tormenta de catecolaminas y de respuesta proinflamatoria, vamos a tener afecciones al nivel respiratorio, ya que va a haber un aumento en el tránsito de la presión intravascular sistémica, y va a haber daño en las células epiteliales y en la permeabilidad de los capilares pulmonares. Esto como una respuesta de perfusión por el sometimiento de este tipo de pacientes que se conoce como estrés de la ventilación mecánica. Esto lo definen ellos como un doble impacto o un segundo golpe en las afecciones de la respuesta respiratoria. ¿Y cómo se va a ver reflejado? Pues vamos a tener edema pulmonar neurogénico, va a haber una irrupción de la barrera alveolar, y esto nos va a generar más estrés oxidativo y se vuelve un círculo vicioso. ¿Cómo vamos a responder a esta respuesta cardiovascular? Bueno, pues debido a la crisis adrenérgica de la tormenta de catecolaminas que ya vimos, pues tanto puede haber como crisis hipertensivas o como arritmias ocasionadas por esta herniación encefálica. ¿Cómo vamos a identificar esto? Bueno, pues esto se puede identificar también como un choque neurogénico, tanto por la lesión del centro vasomotor como la
vasodilatación progresiva. ¿Cómo vamos a evaluar a nuestro paciente? Pues siempre vamos a tenerlo en monitoreo constante. Vamos a hacer una valoración del electrocardiograma, medida, por supuesto, de los electrolitos, la perfusión y la temperatura. La respuesta que vamos a dar ante las arritmias o bien ante las taquiarritmias o las bradiarritmias, pues siempre es con el algoritmo. Si el paciente se encuentra en hipotensión, podemos considerar utilizar fluido guiado por metas siempre y cuando el paciente sea respondedor a fluidoterapia. Y también se recomienda, lo que recomienda la literatura es usar tanto norepinefrina en el manejo del soporte hemodinámico, o bien si el paciente está con bradicardias, usar dopamina. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado ahí porque esto también nos puede ocasionar algún tipo de arritmias. En la función respiratoria, pues se recomienda llevar al paciente a protección pulmonar. La verdad es que someter al paciente a reclutamiento alveolar, sobre todo en este caso en pacientes con muerte encefálica, hay que tener mucho cuidado por toda esta alteración de respuesta respiratoria que ya les había explicado por la irrupción de la barrera alveolar. Entonces, lo ideal es tener al paciente en parámetros de protección pulmonar, valorar siempre o titular los parámetros ventilatorios por gasometría. Y algo que aquí quiero mencionar, si bien buscamos un balance hemodinámico y una de nuestras intervenciones podría ser la fluidoterapia, hay que evaluar mucho esto porque en este sentido de buscar la protección pulmonar, hay que evitar la sobrecarga respiratoria. Y como ya les había mencionado, pues siempre utilizar medidas de prevención para las neumonías asociadas a la ventilación, ya que estos pacientes, generalmente cuando nosotros tenemos una adecuada intervención en la protección pulmonar, el paciente puede llegar a donar pulmones. Entonces, así hay que tener mucho cuidado en evitar que el paciente desarrolle infecciones asociadas a la ventilación. En la respuesta endocrina, bueno, esto, como ya lo vimos anteriormente, pues principalmente lo ideal es prevenir este reflejo de Cushing. Sin embargo, este tipo de pacientes, por el daño encefálico que tienen, lo que principalmente desarrolla o lo que principalmente se desencadena, pues va a ser una diabetes insípida. ¿Esto cómo lo vamos a poder identificar? Si yo veo que mi paciente está drenando o tiene un volumen urinario mayor a 4 mililitros kilogramo hora, muy probablemente o casi es un hecho que el paciente está cursando por diabetes insípida. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Tomar osmolaridades y valorar electrolitos séricos. Sin embargo, si nosotros queremos identificar o un tip como para identificar que el paciente está cursando por diabetes insípida y lo tenemos a la mano en nuestras instituciones, podemos medir densidad urinaria. La verdad es que es muy práctico, no genera mucho costo ni demanda mucho material para el paciente. Entonces, si nos venimos densidad urinaria y nuestro paciente tiene menor a 1005 decilitros, entonces estamos hablando de que el paciente está cursando con volúmenes altos y una densidad urinaria baja. Muy seguramente ese paciente está cursando por diabetes insípida. En nuestra respuesta endocrina, ¿qué vamos a identificar? Bueno, si tenemos una disminución de la hormona antidiurética, pues vamos a responder con vasopresina o desmopresina a titularlo a dosis respuesta. Si tenemos una disminución de la hormona tiroidea, pues vamos a tener que valorar si iniciamos a este paciente con tratamiento de levotiroxina. En el caso de la hormona adenocorticotrópica es muy importante valorar esta parte porque hay un daño a nivel de las suprarrenales.
Entonces, si nosotros estamos identificando que hay una disminución de esto, pues hay que responder con glucocorticoides. Y si bien generalmente estos pacientes presentan algunos picos hiperglucémicos, también puede haber una respuesta de una disminución de la glucemia, de este, sí, perdón, de la glucemia. Entonces hay que valorar los niveles de glucosa. Lo que marca la literatura es que lo ideal es mantener al paciente entre 140 y 180 miligramos sobre decilitro. Hablando de la función renal, bueno, ya hablamos un poco de las principales afecciones. La principal afección en este tipo de pacientes y generalmente en el paciente neurológico, pues es la diabetes insípida. Debido al eje, a las alteraciones del eje hipotalámico, lo que va a provocar pues que a nivel orgánico, principalmente a nivel renal, pues haya edema y necrosis. ¿Qué vamos a identificar? Pues como ya les había comentado, que haya un gasto urinario mayor a 300 mililitros o 300 mililitros hora o mayor a 4 mililitros, de 4 a 7 mililitros, y estamos hablando de que está en un periodo crítico ese paciente y hay que darle tratamiento con el antagonista, que sería desmopresina o vasopresina. En diuresis osmótica, pues vamos a tener que hacer un control de la glucosa y utilizar diuretis osmóticos. Generalmente el de elección o a veces con el que contamos, pues es manitol, y siempre estar valorando tanto la volemia del paciente como los niveles de uresis. Algo importante aquí es que a veces pareciera que es algo muy técnico, pero siempre verificar si mi paciente no orina, pues hay que verificar la permeabilidad vesical. Si no hay ningún problema con eso, entonces es que estamos hablando de un proceso fisiopatológico. Y hacer hincapié nuevamente, si vamos a hacer reposición o estamos buscando aumentar la volemia de mi paciente y vamos a hacer reposición por líquidos, siempre hacerlo con valoración o evaluación de respuesta de si el paciente es respondedor a fluido. ¿Qué vamos cuáles son las intervenciones principales después de todo esto como específicas que nosotros debemos realizar en este paciente? Pues principalmente evitar la parada cardíaca. ¿Por qué? Porque todas estas irrupciones respiratorias y cardiológicas principalmente que se presentan en este paciente, pues generalmente terminan en parada cardíaca. ¿Cuál va a ser el manejo? Pues sí o sí, reanimación cardiopulmonar. En el caso de algunas instituciones, hay algunas instituciones que podrían dar soporte por membrana extracorpórea, sin embargo, esto solo es para buscar la estabilidad hemodinámica. Siempre titular vasopresores, la fluidoterapia por metas y buscar la perfusión multiorgánica. En farmacoterapia, aquí es muy importante porque a veces perdemos un poco de vista estas alteraciones de las hormonas tiroideas, pero sí es muy importante porque tienen afecciones tanto principalmente cardiológicas. Entonces sí hay que dar soporte por una terapia hormonal y siempre identificar la hipotermia. Se habla mucho de que si sometemos al paciente a hipotermia o no, no hay una recomendación que diga vamos a someter al paciente para buscar la perfusión multiorgánica o la protección orgánica como tal. Se llega a hacer siempre y cuando el paciente tenga estabilidad hemodinámica. Si el paciente no tiene estabilidad hemodinámica, no podemos someter al paciente a un proceso de hipotermia. Y esto es muy difícil de conseguir porque generalmente, como ya vimos, por todas estas afecciones ocasionadas por el daño en tronco encefálico, es muy difícil que tengamos a un paciente con estabilidad hemodinámica. Lo que les mencionaba, el control de la temperatura, la hipotermia, pues nos va a dar estas alteraciones hemodinámicas. Vamos a tener una disfunción hepática y renal,
por la vasoplegia que esto puede provocar y esto que nos puede llevar pues a la triada de la muerte, hipotermia, coagulopatía y acidosis. ¿Cuál va a ser el manejo? Pues la constante valoración de la temperatura corporal. Idealmente se sugiere que sea valorar la temperatura central, el uso de sábanas térmicas, algunas técnicas por medios físicos, bombas de calor, etcétera. En conclusión, nuestras metas clínicas, ¿cuáles van a ser? Pues tener al paciente normotérmico, conseguir o nuestro objetivo terapéutico de las metas para poder llevar a cabo una salvaguardar la viabilidad de los órganos, siempre, siempre, siempre medir los parámetros hemodinámicos, el gasto urinario, valorar al paciente por parámetros de laboratorio, principalmente estos pacientes generalmente están sometidos a ventilación mecánica, entonces estar en constante valoración de este equilibrio ácido-base. Algo que también les quiero mencionar es que en algunos artículos se hace referencia al uso de concentrados eritrocitarios cuando el paciente tiene una hemoglobina menor a 7. Si el paciente no tiene una hemoglobina menor a 7, lo ideal es que no se someta a transfusiones sanguíneas. Se hace a menor a 7, pues solo como para conseguir el objetivo de no limitar el transporte de oxígeno, pero si el paciente tiene una hemoglobina mayor a 7, no es necesario considerar que el paciente sea transfundido. Y hay algunos aspectos que a lo mejor no los tomamos en cuenta como intervenciones clínicas, pero que sí son muy importantes para salvaguardar la protección multiorgánica. Si bien por estas alteraciones del eje hipotalámico, pues vamos a tener algunos picos hiperglucémicos. Esto va a ser como una respuesta secundaria. Esto que va a ocasionar que se puedan hacer alteraciones tanto hidroelectrolíticas como infecciosas. ¿Qué se recomienda? Que el paciente de muerte encefálica sí se le tiene que dar un soporte nutricional. Esto tanto para prevenir estas alteraciones hidroelectrolíticas y para evitar la translocación bacteriana que ocurre por la lesión a nivel intestinal. Entonces, esto va a tener un mayor soporte de protección para el paciente. Es importante mencionar que por estos picos hiperglucémicos, pues hay que tener un constante control de la glucosa para poder individualizar los valores nutricionales a los que se le van a dar al paciente. Y algo que también es súper, súper importante y que a veces lo pasamos un poco por alto es la integridad de la piel. Si bien y no solo con el paciente de muerte encefálica, por supuesto, pero en este caso, el paciente de muerte encefálica, si bien pudiera ser que es viable en la totalidad de sus órganos, recordemos que la piel también es un órgano. Entonces, hay algunos pacientes que a lo mejor no son candidatos a donar uno o más órganos por alguna contraindicación. Sin embargo, sí pueden donar piel. Entonces, siempre, siempre hay que hacer una evaluación continua, hay que mantener al paciente hidratado, lubricado, utilizar algunas estrategias como colchones de presión alterna, algunos dispositivos estáticos y, por supuesto, todas las medidas pareciera que no pasa porque el paciente pues está en muerte encefálica y no tiene ningún tipo de movilidad, pero siempre hay que prevenir el riesgo de caídas. Entonces, siempre utilizar todas nuestras medidas y la evaluación constante por medio de escalas. Otra cosa que también es muy importante es el cuidado de la córnea. El cuidado corneal es muy importante porque quiero decirles que la córnea es uno de los órganos que más se trasplanta. Entonces, también en este año se reportó que cerca de 2.800 pacientes están en lista de espera para recibir una córnea. Entonces, esto es muy importante
que hagamos una protección ocular, que cerremos el párpado, perdón, para evitar que se reseque y se dañe la conjuntiva. Se pueden colocar algunos parches oculares o bien hacerlo tal vez, no sé, con micropor, algo que no dañe la piel, y también identificar si el paciente tiene algún proceso infeccioso en la córnea, pues reportarlo y solicitar que se dé tratamiento para revertir este daño y que las córneas puedan ser viables para ser trasplantadas. Sí, sí, ya les había mencionado, en algunos modelos, como en modelo español y en los principales que tienen unas estrategias excelentes. La verdad es que los colegas de España, de Canadá, de Estados Unidos han incrementado impresionantemente su tasa de conversión. Les quiero presentar en Brasil. También se han reforzado un poco las estrategias y han aumentado bastante su tasa de conversión. Entonces, en este estudio, ¿qué hicieron? Esta es una estrategia que a mí me gustó mucho. La hicieron en dos fases. Ellos hicieron este, una lista de recomendaciones por expertos de abordaje o de intervenciones al paciente con muerte encefálica. Entonces, algunas de las recomendaciones, pues son, aquí les muestro la protección pulmonar, el uso de vasopresores para poder para poder mantener tensiones arteriales medias por arriba de 65, que son las presiones perfusoras a nivel orgánico, el utilizar norepinefrina y dopamina si el paciente así lo requiere, y algunos vasopresores en específico, que el de elección o el ideal sigue siendo la norepinefrina. Valorar constantemente los niveles de potasios, y ellos dan un rango de en qué niveles se deben de mantener, que si te fijan que son pues los rangos que debemos de buscar o de optimizar en la terapéutica al paciente crítico. Y algo que también lo toman, no tiene una recomendación fuerte, pero sí es bueno para la práctica clínica, pues es el uso o considerar el uso de fluidoterapia para revertir la inestabilidad hemodinámica. Sí, sí me gustaría mencionarles que esta lista de recomendaciones se sometió posteriormente a una evaluación estadística para ver qué, qué tan viable o qué tan fuerte eran estas recomendaciones. Y ellos concluyen, y eso se me hizo algo interesante, que si bien hay recomendaciones fuertes, pero con baja evidencia. Entonces, ¿qué nos habla de eso? Que estas recomendaciones están basadas en algunos otros estudios, pero que esos estudios fueron descriptivos o fueron observacionales. Ellos que concluyen que en el sistema de salud, en todos los países, se deben de reforzar la investigación para hacer estudios clínicos aleatorizados, y que estas recomendaciones tengan un mayor grado de evidencia. ¿Cómo llegaron ellos a estas recomendaciones para determinar que son fuertes en su aplicación? Pues ellos juntaron un grupo de 19 expertos, y ellos concluyen por conocimiento y lógica en la fisiopatología y la respuesta que ellos han visto en este tipo de pacientes, que este tipo de recomendaciones han aportado bastante a conseguir procuraciones efectivas. Esta es la lista. Ellos hicieron estas recomendaciones, y ellos lo nombraron lista de verificación y manejo a pie de cama del paciente. Esto es muy práctico porque ellos en estos modelos tienen un equipo de respuesta para la identificación y la gestión del potencial donador. Entonces, lo que hacemos, o lo que hace el clínico que está con este tipo de pacientes, es valorar todos los parámetros e identificar si estamos consiguiendo esa meta, y si no la estamos consiguiendo, cuál es la acción que vamos a hacer para esto. Esta lista se hace una valoración dentro de las primeras 6 horas y posteriormente cada 6 horas. ¿Esto qué
¿qué refleja o qué repercusiones tiene? Bueno, que yo como personal de enfermería o como personal médico puedo dar un control más exacto o más estricto para todo el equipo que está en contacto con estos pacientes. Cuando ellos hacen la valoración de esta lista de cotejo que manejaron a pie de cama en el equipo de respuesta de estos pacientes, se dan cuenta que si bien el grado el nivel la recomendación es alta, pero el nivel de evidencia es bajo, cuando ellos aplican esta lista en un determinado número de pacientes que fueron potenciales donadores y lo compararon en otro grupo que no utilizaron esta lista de cotejo, quien sí la utilizó y quien sí utilizó esta estrategia aumentó en un más o menos, si no me recuerdo, en un 40% el número de donaciones efectivas que se lograron en los pacientes potenciales donadores. Y ya para concluir, les quiero compartir, este es otro artículo que encontré en donde hicieron una valoración. Ahí tenemos minutos. En donde hicieron una valoración del personal que está en contacto con este tipo de pacientes. Entonces, los investigadores de este estudio hacen un cuestionamiento hacia las personas que están en contacto con este tipo de pacientes. Y eso es yo creo que es algo que debemos de hacernos todos, que es si conozco o soy consciente de la responsabilidad que es dar abordaje o dar alguna intervención al paciente que tiene con muerte encefálica. Ese es el primer cuestionamiento. El segundo cuestionamiento es, sé cómo abordar a este paciente, sé qué intervenciones le debo de dar a este paciente. Y el tercer cuestionamiento, y no menos importante, yo creo que es más importante, reconozco yo como profesional de la salud el impacto que tiene el lograr procurar a un paciente de muerte encefálica. Entonces, en este estudio que lo enfocaron o lo denominaron como que el personal de las áreas críticas es como el eslabón perdido en la cadena de este proceso. Y a veces pareciera que un poco sí, porque hay tres aspectos importantes que hemos valorado o identificado que son un factor determinante para poder procurar o tener esta tasa de conversión de procuraciones exitosas. Y una es la actitud, el conocimiento y la comunicación. Si yo tengo una actitud, no es mi actitud como persona, sino yo tengo una actitud o una percepción negativa con respecto a la donación, indirectamente mis intervenciones van a estar definidas por eso. Entonces, es muy válido decir, yo no me siento cómoda manejando este tipo de pacientes por las razones que sean. ¿Por qué? Porque esto va a tener implicaciones en el manejo que le demos a estos pacientes. El conocimiento es muy importante, porque si yo no sé cuáles son las afecciones que me van a ocasionar o que me va a desencadenar en la muerte encefálica, en la disrupción orgánica, yo no voy a saber cómo responder a eso. Entonces, si yo estoy en un área en donde reconozco que puedo tener contacto con este tipo de pacientes, sin embargo, no sé manejarlos, también es muy válido solicitar o pedir, oye, institución, ¿me puedes capacitar respecto a este tipo de pacientes? O bien gestionarlo a alguien que yo sé que ha estado en contacto con este tipo de pacientes. Y el último, que es la comunicación, es muy importante que haya comunicación entre el personal de enfermería, el personal médico y la coordinación de trasplantes, porque a veces pareciera que hay una barrera entre la coordinación de donación y entre el equipo clínico, o bien hay una barrera entre el personal de enfermería y el equipo médico. Entonces, si yo estoy identificando que mi paciente se está deteriorando y que probablemente las intervenciones de protección neurológica ya no están surgiendo ningún efecto, yo lo debo de comunicar. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer un análisis y un plan estratégico de cómo se va a abordar ahora a ese paciente y si hay que reconvertir las metas. Y pues ya para cerrar, ¿por qué es importante todo esto o por qué hemos estado aquí hablando de todo esto? Pues bueno, el último reporte que presentó el Senatra
es que casi cerca de 20,000 pacientes se encuentran en lista de espera. Y fíjense, algo muy interesante o muy importante es que de esta lista, poco más del 80% de estos pacientes están en espera de un trasplante renal. Estamos hablando que si México, porque actualmente México ocupa el 9º lugar en años de vida perdidos por enfermedades crónicas, esto ocasionado por enfermedad renal, y ocupa el primer lugar en toda América por discapacidad por enfermedad renal, este porcentaje se va a proyectar a futuro a que esta lista de espera va a ir en aumento. Entonces, no estamos cubriendo esta necesidad terapéutica, tanto en la necesidad terapéutica de trasplante renal como en todos los órganos. Entonces, sí o sí es un problema apremiante para el sistema de salud, no solo de nuestro país, sino a nivel global. Y ese mismo año, de esos 20,000 pacientes que estaban en lista de espera, solo fueron trasplantados el 14%. Pero de esta estadística, cerca de 2,800 pacientes fueron trasplantados. Sin embargo, aquí nos dice el Senatra que 2,200 pacientes fueron trasplantados por paro cardiorrespiratorio. Estos pacientes trasplantados por paro cardiorrespiratorio, en México la legislación solo nos permite que estos pacientes puedan trasplantar córnea y tejido. Es decir, que de este porcentaje, solo 607 pacientes fueron trasplantados, ya sea por uno o más órganos en situaciones o por diagnóstico de muerte encefálica. Y algo que me gustaría compartirles y que me gustaría dejarles es que nuestras intervenciones o la participación que tenemos como personal de áreas críticas es definitoria para poder procurar un paciente. Por cada paciente procurado exitosamente, se pueden llegar a salvar y mejorar la calidad de vida de incluso hasta 8 personas. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos el día de hoy en este webinario. Tenemos muchos comentarios y felicitaciones al respecto de su presentación. Y bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y comentarles que el enlace de la constancia ya está apareciendo en el chat para que puedan descargarla. Recuerden llenar sus datos para que puedan descargar el PDF con su nombre. Y bueno, tenemos la primera pregunta de Fernando Villegas. ¿Qué presión se debe de tener en paciente con muerte encefálica cuando se va a obtener el corazón y en qué orden se deben de obtener los demás órganos? Está muteada, licenciada. Mil disculpas. Si bien recordamos nuestras metas de protección neurológica, siempre vamos a mantener al paciente o vamos a buscar un pico hipertensivo, ya que buscamos presiones arteriales medias mayores a 90. Sin embargo, cuando nosotros identificamos que estas medidas ya no son funcionales o ya no son óptimas para revertir este daño, entonces ahí es donde guiamos las metas de protección multiorgánica. Las medias perfutorias de protección orgánica, tanto para hígado, riñón, corazón, tienen que ser entre 65 y 75, dependiendo de la bibliografía que se maneje, pero no pueden ser menores a 65. No hay un orden específico jerárquico para salvaguardar órganos. Sin embargo, como describíamos en el proceso fisiopatológico, las principales afecciones que se dan son tanto cardíacas y respiratorias. Entonces, el manejo principalmente, si bien va a ser valorar la estabilidad hemodinámica, pero también es muy importante valorar la estabilidad respiratoria. Todo va en cadena, como lo mencionaba en el diagrama, es un círculo vicioso. El paciente que tiene muerte encefálica, por consecuencia
del daño del tronco encefálico nos va a ocasionar alteraciones en el eje hipotalámico, que va a ser la tormenta de catecolaminas. Entonces esto nos va a generar un círculo vicioso. No hay una forma jerárquica de hacer intervenciones, pero sí de valorar y de priorizar cuál es la necesidad terapéutica que tiene nuestro paciente. Muy bien, muchas gracias por la respuesta, licenciada. Vamos a pasar con la siguiente pregunta de Carlos Carrión. Esas listas de valoración y de cotejo, ¿quiénes deberían de llevarlas a cabo? ¿Médicos o enfermería? La literatura reporta que el personal que tiene que llevar a cabo esas listas de cotejo es el personal clínico que está en contacto con el potencial donador o con la gestión del potencial donante. ¿Quién es el personal clínico que está en contacto con el potencial donante? Es tanto personal de enfermería como el personal médico. En estos modelos se reporta que no la escucho. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. En estos modelos reportan que se debe de trabajar en conjunto. Es decir, yo debo de tener esa lista de cotejo. Por eso ellos la nombraron lista de cotejo a pie de cama. Es decir, que esa lista debe de estar justo ahí a pie de cama del paciente para que cualquier integrante del equipo de respuesta que está haciendo la gestión de ese paciente pueda identificar en qué proceso está y cuáles son las irrupciones que tiene y si se ha trabajado para revertir esas lesiones. Entonces, esa lista de cotejo la tiene que manejar tanto enfermería como el personal médico que está en la gestión de este tipo de pacientes. Creo que no se escucha. Ah, perdón, una disculpa. Estaba viendo, tenemos unos problemas con la descarga de la constancia. Igual pueden contactarnos directamente para resolver su duda o intentarlo nuevamente. En lo que se acaba el webinario, vamos a ver cuál es el problema. Igual, no duden en contactarnos o intentarlo con ese mismo enlace más tarde. Y bueno, vamos a continuar con las preguntas. Igual pueden ir todavía agregando algunas preguntas en el chat si tienen. Y bueno, también tenemos buenos comentarios, muy completa su presentación. Felicidades. Y bueno, gracias por la ponencia, felicidades. Hola, excelente. Y bueno, casi todas son ya felicitaciones. Y bueno, no sé si licenciada quiera comentar algo al respecto para cerrar ya con el tema. No, nada, agradecer por el espacio y por permitirme compartir un poco acerca de este tema. La verdad es algo que a mí me apasiona muchísimo y yo creo que es algo que imperantemente debemos de trabajar en nuestras unidades. Si bien a lo mejor este nuevo concepto o este tipo de protocolos no está institucionalizado, yo creo que es responsabilidad de nosotros empezar a implementar este tipo de prácticas. Yo sé que a lo mejor en algunas instituciones en el país no tenemos este tipo de estrategias como esta lista a pie de cama, pero sí podemos empezar a permear en buscar mejorar y promocionar, fortalecer nuestras tasas de donación. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí hoy y por permitirme compartir en este espacio. Muchas gracias, licenciada, nuevamente por su participación. Tenemos muchas felicitaciones en el chat y bueno, como siempre, les recordarles que cada semana tenemos dos webinarios, uno a las 10 y otro a las 11:30 y que también pueden ya registrarse para International Medical Expo los días 7, 8 y 9 de mayo en Expo Guadalajara. Igual les vamos a estar dejando toda la información en el chat y también el contacto de la licenciada para que puedan contactarla directamente si tuvieron alguna duda más específica. Igual está todo en el chat. Y bueno, nos despedimos y los esperamos la próxima semana con los dos siguientes webinarios. Excelente tarde a todos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.
Este es el punto de encuentro donde la innovación en tecnología médica y el conocimiento especializado se unen para impulsar tu desarrollo profesional. En Medical Expo, nos dedicamos a proporcionarte las herramientas y la información más avanzada en el campo de la tecnología médica. Nuestros webinarios están diseñados para ofrecerte un aprendizaje profundo y práctico, guiado por expertos líderes en la industria de la salud. Síguenos en nuestras redes sociales para estar siempre informado sobre nuestras próximas sesiones y oportunidades de aprendizaje. Únete a nosotros y potencia tu conocimiento y habilidades en tecnología médica.